En 1775, un orfebre y patriota colonial llamado Paul Revere tuvo un papel memorable en la Revolución estadounidense. Es conocido por su cabalgada de medianoche para alertar a los soldados de la milicia que los británicos se estaban acercando al Lexington y a Concord. La legendaria historia de Revere ha sido contada y recontada mientras los colonos estadounidenses tomaban el poder y se rebelaban contra los británicos. Durante el siglo XVII, los peregrinos, los puritanos, los cuáqueros y otros refugiados cristianos huyeron de Europa buscando la libertad religiosa. Querían adorar a Cristo fuera de la opresión religiosa que estaban sufriendo en Inglaterra, y por eso se lanzaron a este nuevo mundo. Sabían que tenían que obedecer a Dios en vez de a los hombres. Pero los británicos continuaron ejerciendo mucho poder sobre ellos, así que no eran realmente libres. Del otro lado del océano continuaron siendo perseguidos, y finalmente se rebelaron justamente. En la segunda mitad del capítulo 2 de Primera de Pedro, Pedro nos comparte lo que significa vivir vidas piadosas bajo un gobierno opresivo. Esto es lo que escribe en los versos 13 y 14. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana, se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. Esta es una verdad difícil de entender para nosotros. Oímos a Pedro decir que respetemos a toda institución humana y queremos estar de acuerdo, pero ¿y si? O supongamos que no son. ¿Cuándo es demasiado lejos? ¿Pedro está seguro de esto? Pero el mensaje de Pedro es bastante claro. La obediencia cristiana, vivir como Dios quiere que vivamos, elegir ser apartados para Dios, incluye el respeto a las autoridades civiles. No obedecemos ni respetamos a los gobernantes por su bondad inherente. Pedro no evalúa si lo merecen, no se mete con las injusticias, simplemente llama a los cristianos a ser respetuosos. Por supuesto que si viven en Estados Unidos, por ejemplo, viven en un sistema democrático, donde el pueblo es en realidad el gobierno. Eso nos da ciertas libertades y responsabilidades para participar en el proceso político, aunque esa influencia es limitada. Pero cuando Pedro les escribe a estos cristianos, ellos no tenían ese tipo de libertades y aún así les dice que respeten toda institución humana. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué deberían hacer eso, en especial cuando son maltratados? Podrían tener un argumento bastante convincente. La rebelión estaba bien, pero innecesaria. En el verso 15, Pedro dice, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Pedro les escribe a personas que están siendo maltratadas, humilladas y difamadas. Por ejemplo, fueron acusadas de insurrección, de rebelarse contra Roma. Fueron acusadas de ateísmo porque no adoraban al César ni a ninguno de los otros dioses romanos. Fueron falsamente acusadas de cosas como el incesto porque se llamaban hermano y hermana y tenían una comunidad muy unida. Había mucha hostilidad. La respuesta natural a cualquier tipo de hostilidad como esa, cualquiera de nosotros se pondría a la defensiva, ¿no? Queremos demandar si nos calumnian, combatir fuego con fuego, pero en lo que a Pedro concierne, la única manera de responder realmente a esas acusaciones era la forma cristiana de vivir. Vivir una buena vida, hacer buenas obras, mostrar amabilidad, dar generosamente. Al hacer estas cosas, podrían callar la ignorancia de la gente insensata. Algunos de nosotros diríamos no, tenemos que rebelarnos, tenemos que protestar, quizás hacer algunos carteles, marchar con megáfonos, tratar de ser intimidantes y amenazantes, hacer ruido, quizás eso sea bueno, quizás así nos escuchen. Pero ¿y si intentamos algo diferente? ¿Y si intentamos lo que la Biblia dice? ¿Qué pasaría si en vez de hacer ruido y enojarnos, se nos conociera por nuestro amor y nuestra amabilidad? ¿Y si mostráramos actos radicales de generosidad? ¿Qué pasaría si nos conocieran por esas cosas? Pedro está diciendo, miren, la forma más efectiva de abordar y llevar adelante nuestra cultura es vivir la vida de manera tal que los prejuicios de estas personas no nos detengan, sino que finalmente sean ganados a través de sus acciones. Esto es muy difícil de entender para nosotros a medida que el mundo se vuelve cada vez más hostil. La iglesia debe ser cada vez más santa. Y parte de la santidad, según Pedro, es respetar a las autoridades del gobierno.
Para ser más claros, nuestro respeto a las autoridades gobernantes no significa que haya una fe ciega. No significa que simplemente nos sometamos a ellas sin importar qué. Puede haber un momento en el que no debamos obedecer. Nunca debemos seguir los poderes terrenales cuando están en conflicto con lo que Dios dice en su palabra. Siempre debemos priorizar nuestra obediencia a Dios por sobre la obediencia a nuestro país. Nuestra primera lealtad es a la palabra de Dios, no al gobierno. Así que, a veces, obediencia a Dios puede implicar desobediencia a las autoridades civiles, y Pedro deja espacio para esto. De hecho, nos da un ejemplo. En el capítulo 5 de Hechos, aprendemos que Pedro y algunos de los otros discípulos eran perseguidos por las autoridades gobernantes en Jerusalén. Pedro se defiende por predicar la resurrección de Jesús y le suplica al Sanedrín que los dejen predicar el evangelio. Me encanta lo que Pedro y sus compañeros les dicen a los líderes judíos en el verso 29 de Hechos 5. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí lo tienen. Pedro, quien previamente se defendió diciendo que debían obedecer a Dios antes que a los hombres, les dice a estos cristianos que obedezcan a las autoridades gobernantes. Entonces, ¿cambió de idea? ¿Hay alguna discrepancia aquí? ¿La Biblia se contradice? No, en realidad no. Pedro está usando el juicio, aplicando la sabiduría bíblica. Debemos seguir a las autoridades gobernantes en nuestras vidas a menos que sus planes y políticas nos hagan transgredir lo que Dios nos ha dicho. La mayor parte del tiempo, o al menos a menudo, queremos seguir nuestra propia voluntad en deferencia a las autoridades gobernantes en nuestra vida, y aquí es donde Pedro nos desafía directamente. En el verso 16 nos implora: hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios, como siervos de Dios. Verso 17, respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Me encanta, él repasa esta lista y dice: esta es la forma en la que debemos manejarnos. Es una situación muy complicada y engorrosa, pero Pedro expone un enfoque muy claro. Libertad es una palabra que amamos usar, amamos la libertad. Pero la pregunta real es, ¿qué hacemos con ella? ¿Por qué la queremos? ¿De qué queremos libertad? ¿O para qué queremos libertad? ¿Queremos libertad para usarla como pretexto? ¿Para hacer algo malo? ¿O queremos libertad para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y para vivir de acuerdo con sus caminos? Pedro continúa llamándonos a vivir vidas santas y nos dice que tenemos que aprender a respetar a Dios respetando a otros. Miren los versos 18 y 19. Ustedes, los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes. En otras palabras, no solo con los que lo merecen, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien los soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Es importante tener en cuenta que la esclavitud en el mundo grecorromano no se basaba en la raza o el color como en Estados Unidos, pero aún así era inhumana. Entender esto hace que el enfoque de Pedro sea importante. Él se centra en individuos transformados que influyen en la sociedad de una manera positiva, incluso cuando no tienen una posición, e incluso cuando sus condiciones parecen permitirles tener muy poca influencia. La frase mostrarse respetuosos es pronominal y significa someterse. Es someterse por adentro y por fuera. La sumisión bíblica es colocarse debajo de alguien por elección y con un espíritu alegre. Y Pedro quiere que esta sumisión provenga del corazón. Si uno se somete a otro porque no hay otra opción, entonces, ¿qué crédito tiene? Si uno se somete a otro porque es razonable, o porque es un buen líder, porque es justo y recto, entonces, ¿qué crédito tiene? En cambio, Pedro nos reta a someternos a gobernantes que son injustos, que causan sufrimiento y persecución. Richard Foster lo explica de esta manera: Pedro hizo que los que tenían prohibido tomar decisiones tomaran decisiones. Pedro está diciendo que uno toma la decisión de someterse. Uno elige hacerlo, no porque esté obligado, sino porque está siendo obediente a Dios. Ahora, no podemos aplicarlo en esta área cuando se trata del lugar de trabajo, cuando se trata de ser un buen empleado. Pedro nos llama a vivir una vida de tal manera que nuestros compañeros de trabajo y los que comparten nuestra vida en el ambiente de trabajo vean la diferencia y sean ganados por nuestras acciones. Así que trabajen duro, animen a otros, ofrezcan ayuda, respeten a su jefe
incluso si es difícil, incluso si es poco razonable. Esto reflejará la imagen de Dios. Como Pedro dice, esto será digno de elogio. Así que esa misma situación, que parece ser una oposición en sus vidas, tiene el potencial de transformarse en una oportunidad del reino. Así que este es nuestro llamado: vivir en santidad, amar a otros, aprender a someternos. ¿Por qué? Verso 21. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Jesús es nuestro primer ejemplo de sumisión. Somos llamados a escuchar, a aprender, a dar nuestras vidas por otros, porque eso es lo que Él hizo por nosotros. Verso 22. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Verso 24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Nada de eso es fácil, pero es simple. Debemos obedecer y respetar a las autoridades, incluso cuando no tenemos ganas, incluso cuando parece injusto. ¿Por qué? Porque seguimos los pasos de Jesús. Pedro habla del ejemplo que Jesús nos dejó, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. No respondió con maldición cuando fue insultado. Podría haberlo hecho, ¿verdad? Podría haber respondido con maldición, podría haber llamado a todo el cielo, a todos los ejércitos del cielo, pero no hizo eso cuando fue insultado. No trató de ponerse a la misma altura, no amenazó con vengarse cuando sufrió. No dijo, hey, pueden estar saliéndose con la suya, pero esperen a que regrese al cielo. No comenzó a amenazar. En cambio, Pedro dice que remitió su causa en las manos de Dios, que siempre juzga con justicia. ¿Cuántas oportunidades tendremos para hacer eso hoy? ¿Cuántas oportunidades tendremos de no responder con maldición, de no ofendernos, de no ponernos a la defensiva? La versión bíblica en inglés de Message lo parafrasea así: lo insultaron de arriba a abajo, pero él no respondió nada. Sufrió en silencio, contento de que Dios arreglara las cosas. ¿Podemos recordar eso, por favor? La próxima vez que queramos responder con maldición, ¿podemos recordar el hecho de que Jesús no lo hizo? La próxima vez que nos veamos tentados a intercambiar insultos o golpes, ¿podemos recordar por un momento a Jesús en la cruz orando por sus enemigos? Padre, perdónalos. Antes de entrar en su próxima pelea en las redes sociales, ¿pueden hacer una pausa lo suficientemente larga para recordar cómo Jesús manejó algunas de estas cosas? ¿Podemos estar contentos de que Dios arreglará las cosas? La iglesia primitiva nos da el ejemplo. Ellos se fortalecieron porque, bajo una intensa persecución, dejaron que su amor acallara la ignorancia de la gente insensata.